pública. De cara a la transición, los resultados económicos son buenos. De acuerdo con las 3 calificadoras internacionales más importantes, vamos a entregar un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables. Una economía que creció 2.5% anual e hiló 34 trimestres de crecimiento sostenido, un récord. Un mercado laboral fuerte que ha generado casi 3.8 millones de empleos, superado lo hecho en los 12 años anteriores sumados. Una potencia exportadora en trayectoria ascendente. Somos hoy el 7º exportador de autos en el mundo. Una economía que recibió en los últimos 6 años casi 200.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifras inéditas en la historia del país que más que cubren la cuenta corriente. Reservas internacionales y una línea de crédito flexible por más de 260.000 millones de dólares que más que cubren la deuda pública. Un fondo de estabilización que acumula más de 250.000 millones de pesos. Entregaremos un país que tiene su estabilidad anclada en unas finanzas públicas sanas y un sector financiero con índices de capitalización muy por encima del estándar internacional. ¿Qué nos dice esto? Que México reaccionó de forma correcta y lo hizo en tiempo y forma. Así, el panorama que he presentado sobre lo que ocurrió en la economía mexicana durante este sexenio nos deja como legado que la próxima administración heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente. Asimismo, le brinda certeza a todos los actores de que México cuenta con variables macroeconómicas que protegen sus ahorros y brinda espacios para la inversión. Y esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre los poderes que en un marco donde siempre ha imperado el diálogo y el respeto a las diferencias, se han puesto de acuerdo en los temas que son trascendentes para el presente y el futuro del país. Finalmente reitero, México tiene una economía fuerte y finanzas públicas sanas, y que, como dije al principio, entregaremos buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Señor presidente de la Cámara, termino aquí mi intervención inicial y estoy atento a las preguntas de las y los senadores de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Damos paso a la primera ronda de preguntas, conforme lo establece el numeral 2 del resolutivo segundo de la republicana que la presencia en su recinto, en este recinto significa. Como le he dicho en distintas ocasiones, el legado que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto es de pobreza inmersa en violencia y corrupción. Señalaré algunos aspectos que en el marco hacendario contribuyeron al Estado que están entregando a las instituciones. 1. La distribución del gasto se realizó de manera discrecional y se caracterizó por desvíos millonarios de recursos públicos. Es de enorme gravedad que la constante de este sexenio haya sido la escandalosa sistematicidad presente en el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas y otras empresas reales que fueron cómplices del saqueo del dinero de las y los mexicanos y de futuras generaciones, como se ha demostrado en la estafa maestra y otras investigaciones. En ningún lugar del mundo democrático y con Estado de Derecho, esta capacidad de extraer dinero de forma ilegal puede pasar desapercibida. No puede pasar al margen del ojo de las autoridades. Lo que sucede en México es un escándalo. Debemos saber con absoluta claridad por qué se asignan, cuánto se asignan y, sobre todo, cómo se ejercen los recursos públicos. Señor secretario, ¿qué hizo la Secretaría de su cargo con respecto a los señalamientos que son de su competencia de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué hizo la Secretaría de su cargo con respecto de las denuncias públicas presentadas en la estafa maestra y otras? Adelante. Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Señor secretario, sea usted bienvenido a este solemne recinto. Y aprovecho también a saludar al equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, extraordinarios servidores públicos y funcionarios que están también hoy
acá y nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Agradecemos su presencia, señor secretario, en este ejercicio y déjenme decirles que no es así. El que esta administración entregue un país con finanzas públicas sanas implica que nuestro país genera confianza en los mercados nacionales e internacionales, misma que es avalada por ciertos grados de inversión y perspectivas positivas otorgados por las agencias calificadoras. Y a su vez, estas buenas calificaciones y perspectivas hacen que los inversionistas nacionales y extranjeros estén dispuestos a invertir en nuestro país y de esta forma se generen empleos que nos benefician a todos. Sin inversión no hay empleos y sin empleos no hay prosperidad para las familias mexicanas. Así de claro este vínculo. ¿Cómo se atreven a informar a la nación que el país cuenta con finanzas públicas sanas, como lo acaba de comentar, cuando la economía ha crecido el 2% anual promedio, poco estimulante para la inversión y el desarrollo de una nación con tantas necesidades? Igualdad que ha persistido a lo largo de las últimas 2 décadas, sin ser atendidas a fondo. ¿A qué le llaman los menores porcentajes de pobreza y de carencia social desde que se tiene el registro? Si existen 53 millones de mexicanos en pobreza. Buenas tardes, secretario, bienvenido. Escogemos aquí para no darle la espalda. Pues ya mucho se ha dicho por los compañeros. Yo inicio diciendo que hubiera deseado tener a Luis Videgaray como autor de la reforma tributaria o a Mid del gasolinazo. Sin embargo, pues le toca a usted. Voy a señalar a nuestro juicio 2 temas que se hicieron mal y uno que se dejó de hacer. El primero que estimamos se hizo mal es sin duda la reforma fiscal. Una reforma fiscal tóxica. Esta reforma, lejos de ir por los que más tienen, por los pudientes, se enfocó en los cautivos de siempre, en la clase media, en los pobres. Se crea el IEPS al alimento procesado, a la bebida, a la gasolina, 3 IEPS masiva a la gasolina, a telecomunicaciones, cerveza, cigarro, etc. Esos pobres cautivos pagan el 35 de ICR, 16 de IVA, 8 de IEPS, gasolinazo, faltan luego los estatales como nómina, tenencia, predial, gas, luz. Nos exprimen. ¿Y por qué la tasa alta sigue pagando un 5? O los grandotes que con consolidación pagan 0. ¿Por qué? Pero lo más lamentable, y sale hoy en uno de los medios, es los factureros. La compraventa de facturas, donde 8,500 empresas detectadas, las que conocemos, ya en la lista negra del 69B, amparan operaciones por 2 billones de pesos. Esos valores de esas facturas erosionan el 30% de ICR, evaden 600,000 millones. Y también erosionan el 16 de IVA, otros 300,000, es decir, 1 billón, si es persona física por la tasa del 35, pierde el Estado porque no pudimos ir por esos delincuentes que merecen estar en la cárcel y que hasta sirven para amparar corrupción señalada en algunos medios de los Duarte, los Medina, Rosario Robles. 1 billón perdemos con los factureros, 500,000 se estima con los Panama Papers, el offshore, los paraísos fiscales, 400,000 perdemos con ese outsourcing cascarón ilegal que se come el producto de los trabajadores. 80,000 condonamos
46,000 incobrables. 2 billones que se pudieron ir a educación, a hospitales, se quedaron en la evasión fiscal. Pregunta, ¿sirvió la reforma tributaria y fiscal de 2013? Otro tema que nos sorprende, pues es la deuda pública. Ya llegamos a 10.5 billones, la más alta en la historia. Pero al mismo tiempo y de manera recíproca, la menor inversión en los últimos años. De un margen de 7%, hoy cerramos con 3%. Y aquí lo que se pregunta es, pues unos genios para la deuda. Al final, la reforma tóxica, si bien se aumentó de 8 a 17, ¿dónde quedó todo ese dinero que se logró recaudar de los menos favorecidos? Y por último, y no lo dejo pasar, federalismo fiscal. No se abordó, nos siguen castigando. A Nuevo León, de cada peso nos regresan una quinta parte. Es como dejar en un barco que quien lleva el timón permita que 5 remen y 25 aplaudan. Urge una quinta convención hacendaria, ya basta. Y cierro con lo que decía mi compañero Álvarez y Casa. Ramo 23. 100 veces más el Estado de México que Nuevo León. 120 veces más que Chihuahua. Y mi estimado senador, ¿cómo nos fue en Coahuila? Estas son las respuestas que quiere el pueblo de México. Muchas gracias.